Hola estimados estudiantes, en este video les voy a compartir unos ejercicios y la parte conceptual de lo que son anualidades anticipadas. ¿Ok? Para recordar, les había dicho que una anualidad anticipada es aquella en la que la serie de flujos de caja se presentan al inicio de cada periodo. ¿Listo? Así como yo puedo calcular el valor futuro y el valor presente o la anualidad, ya sea en función del valor presente o del valor futuro, para una anualidad vencida, también lo puedo hacer para una anualidad anticipada. ¿Ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo calcular el valor presente de una anualidad anticipada, es decir, el valor presente sería el flujo de caja en el momento en que inicia la operación, que va a ser equivalente a la serie de flujos de caja iguales y periódicos, ¿ok? Con la diferencia de que se presenta de manera anticipada. La fórmula es esta que ustedes están viendo acá. Esta fórmula implica que toda esta parte que está aquí, de la fórmula desde aquí hasta aquí, es decir, la anualidad por el corchete, es exactamente igual a la fórmula que yo utilizo para hallar el valor presente de una anualidad vencida. ¿Cuál es la diferencia? Esta parte que está acá, ¿ok? Que la voy a colocar en un color diferente. ¿Listo? Esto que está en azul. Esto que está en azul es lo único que es diferente, y al multiplicar yo todo este factor que está acá por la suma de 1 más la tasa de interés, entonces voy a encontrar que el valor presente corresponde a una serie de pagos iguales y periódicos de manera anticipada. ¿Listo? Esto es en la fórmula manual. Ahora en el Excel les voy a explicar cómo sería. Ahora, el valor presente de una anualidad anticipada, ¿dónde se encuentra ubicado? ¿Ok? El valor presente de una anualidad anticipada será el valor que está en el momento en que se realiza la operación financiera. Eso implica que el valor presente de una anualidad anticipada está ubicado justo donde se hace el primer pago. ¿Ok? Entonces, donde se hace el primer pago, ahí justo está ubicado el valor presente, diferente al valor presente de una anualidad vencida, que está ubicado un periodo antes del primer pago. ¿Listo? Entonces, miren la diferencia entre la una y la otra. Repito, para una anualidad anticipada, el valor presente está ubicado justo en el momento en que se realiza el primer pago. Para una anualidad vencida está ubicada un periodo antes del primer pago. ¿Listo? Y así como yo puedo calcular el valor presente, puedo calcular también la anualidad anticipada en función del valor presente. ¿Listo? La formulita simplemente sería tomar esta A, despejándola, dividiendo P entre todo esto, que es esto que tengo acá, dividiendo P entre todo este factor que tengo acá, y así puedo calcular la anualidad en función del valor presente. Entonces veamos este ejercicio. En este ejercicio lo que vamos a hacer es calcular el valor presente, es decir, el valor de contado de un vehículo, teniendo en cuenta una serie de pagos iguales y periódicos, pero de manera anticipada. Listo, entonces me voy a salir de aquí y voy a ir acá a mi archivo de Excel donde tengo el ejercicio, es este que está acá. Dice: al señor Juan le financia un vehículo con las siguientes condiciones: una cuota inicial de 5 millones. ¿Dónde está la cuota inicial? Fíjense aquí en el momento 0, 5 millones. 18 cuotas mensuales iguales de 500.000 pagaderas en forma anticipada. ¿Dónde están las 18 cuotas? Aquí estaría la primera cuota. ¿Listo? La segunda, la tercera, hasta la número 18, que estaría en el periodo 17. ¿Por qué? Porque esta es de manera anticipada. Eso implica que en el periodo 18 no va a haber ninguna cuota, porque la del 18 se pagó en el 17. Incluso en algunos textos de matemática financiera, como el libro de Johnny Mesa Orozco, no colocan el periodo 18, sino solamente colocan hasta el periodo 17. Es decir, este periodo ni siquiera lo colocan. ¿Ok? Y adicionalmente el ejercicio me dice que hay dos cuotas extraordinarias de 1 millón cada una en los meses 6 y 12. Aquí en el mes 6, aquí está un flujo de caja de 1 millón, y en el mes 12 está otro flujo de caja de 1 millón. ¿Listo? Entonces este sería nuestro diagrama. La tasa que rige para la operación es del 11% efectivo anual, y debemos calcular el valor de P, es decir, el valor de contado del vehículo, que es nuestra incógnita.
Acá tengo la fórmula para calcular el valor presente de la anualidad. Ojo, esta fórmula me permite calcular el valor presente de la anualidad, más no el valor de contado del vehículo, porque son dos cosas, son dos valores totalmente diferentes. Entonces, acá colocamos los datos de entrada. La tasa efectiva anual es del 11%. ¿Listo? Necesito una tasa mensual porque los pagos son en meses. Eso implica que utilizo la fórmula potencia. La base sería 1 más la tasa efectiva anual, punto y coma. El exponente sería 1 sobre 12. ¿Por qué 1 sobre 12? Porque hay 12 meses en un año. Cierro paréntesis, menos 1. ¿Listo? Y ahí tengo mi tasa efectiva mensual, que es del 0.87%. ¿Listo? El valor de los pagos iguales y periódicos es de 500.000. El número de pagos iguales serían en total 18. La cuota inicial sería 5 millones. Y las cuotas extraordinarias serían de 1 millón. ¿Listo? Listo. El único ingreso que tengo es el valor de P. Entonces coloco P. Listo. Igual, es el único ingreso que tengo. Miren. Listo. Y voy a colocar entonces los egresos en el orden que van apareciendo. Listo. Entonces el primer egreso de 5 millones. La fecha focal la voy a colocar en el periodo 0. ¿Por qué en el periodo 0? Porque es donde está mi incógnita. Listo. Los 5 millones están en el periodo 0. Significa que simplemente los voy a colocar aquí. 5 millones. El siguiente flujo que aparece entonces sería la anualidad. Esta serían los 18 pagos. Entonces voy a calcular el valor presente. Coloco igual BA de toda esa serie de pagos. La tasa, aquí tengo 0.87% mensual, punto y coma. El número de pagos iguales y periódicos sería 18, punto y coma. El valor de los pagos lo voy a colocar negativo, sería de 500.000, punto y coma. En valor futuro no iría nada, punto y coma. Y donde dice tipo, voy a colocar un 1. Eso significa que los pagos se realizan al comienzo del periodo. Si coloco 0 o no coloco nada, el Excel va a asumir que eso es una anualidad vencida, es decir, que los pagos se realizan al final del periodo. Entonces aquí debo colocar 1 para indicarle que los pagos se realizan al inicio del periodo. Ok, cierro aquí. Y este sería el valor presente de todos los pagos. ¿Listo? Entonces ya incluí los 5 millones, ya incluí los 18 pagos de 500.000 pesos. Me faltan los dos pagos estos de 1 millón. Entonces debo calcular el valor presente, la tasa. El primer pago está en el mes 6, significa que coloco 6 periodos. Pago no hay. Y valor futuro coloco menos el millón. Cierro paréntesis. Vamos a dejar este valor, vamos a dejarlo fijo aquí para copiar y pegar. Este también lo voy a dejar fijo. ¿Listo? Voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. ¿Listo? Le doy F2 y simplemente voy a cambiar este 6 por un 12. ¿Por qué por un 12? Porque sería tomar entonces este flujo de caja también de 1 millón y llevarlo 12 periodos hasta el momento 0 a la misma tasa, y aquí tengo entonces el valor. Entonces P, voy a copiar y pegar esto acá, sería entonces la suma de todo esto. ¿Listo? Y ahí tengo entonces el valor presente del vehículo, que es 15 millones. ¿Listo? Si yo aplico esta fórmula que está aquí, ¿qué me va a dar? Me va a dar este valor, que es el valor presente de todos los pagos iguales y periódicos. ¿Listo? Vamos a hacerlo aquí para que vean con la fórmula manual, con esta. Entonces sería A, que es la anualidad, 500.000, que multiplica, abro paréntesis, 2 veces, a 1 menos 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la menos n, que serían 18 pagos, cierro paréntesis, entre la tasa, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, 1 más la tasa, cierro paréntesis, y vean que estos dos valores son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque estoy calculando el valor presente de la serie de pagos iguales y periódicos, es decir, el valor presente sería de 8 millones
367.210 pesos. ¿Ok? Ahora el valor presente de toda la operación, es decir, del vehículo de contado, ya sería entonces los 15 millones, que incluyen los 5 de la cuota inicial más el millón que realizamos en el mes 6 más el millón que pagamos en el mes número 12. ¿Listo? El siguiente ejercicio, primero vamos acá a la presentación de PowerPoint. El siguiente ejercicio tiene que ver con dos elementos más que yo puedo calcular teniendo en cuenta una anualidad anticipada. Entonces, una anualidad anticipada, yo puedo calcular el valor futuro. El valor futuro, una anualidad anticipada, aparece un periodo después de realizado el último pago o ingreso, lo que indica que este pago se debe en intereses. ¿Qué significa eso? Que en el valor presente de una anualidad vencida estará ubicado justo donde está el último pago. En cambio, el valor futuro, repito, el valor futuro de una anualidad anticipada va a estar ubicado un periodo después del último pago o del último cobro. ¿Listo? En cambio, el valor futuro de una anualidad vencida va a estar ubicado justo donde está el último pago o el último cobro. ¿Listo? Entonces, en este caso, el valor futuro se va a correr un periodo. Y la fórmula que vamos a utilizar, fíjense, es exactamente igual a la de una anualidad vencida, simplemente multiplicando 1 más la tasa por toda esta operación de acá. ¿Listo? Y en el caso del tiempo de una anualidad anticipada, yo también puedo calcularlo con una fórmula muy parecida a la de una anualidad vencida, simplemente que la anualidad la debo multiplicar por 1 más la tasa, ya sea que tenga el valor presente o que tenga el valor futuro. Simplemente debo multiplicarlo por 1 más la tasa. ¿Ok? Entonces vamos a realizar un ejercicio. En este ejercicio nos dicen: Katia Elena recibe al principio del mes la suma de 1 millón de pesos por concepto de arriendo de una bodega de su propiedad. En el mismo momento en que recibe el pago del arriendo, deposita la mitad en una cuenta de ahorros que le reconoce una tasa de interés del 12% nominal cuatrimestre anticipado. Katia desea saber cuánto tendrá disponible en la cuenta al final del año. ¿Listo? Entonces recibe 1 millón y deposita en una cuenta la mitad, es decir, que deposita 500.000 pesos. ¿Listo? Entonces, como los arriendos son anticipados, en el momento que recibe el primer pago del arrendamiento, toma 500.000 y lo deposita en el momento 0. Eso quiere decir que este sería el primer pago. En el momento 1 hace el pago número 2 o el depósito número 2 y así sucesivamente, de tal manera que el pago número 12 lo realiza en el periodo número 11, es decir, el depósito. ¿Listo? Eso quiere decir que aquí no va a haber ningún depósito, ¿ok? Porque ya se realizó en el periodo antes. Y el valor futuro, como les dije en la diapositiva, va a estar ubicado un periodo después de realizado el último depósito, el último pago o el último cobro, dependiendo del punto de vista que usted vea el ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a colocar los datos de entrada. Tengo la tasa 12% nominal cuatrimestre anticipado. Esto ya yo lo tengo formulado. Ustedes simplemente tienen que colocar el formato aquí que ustedes quieran. En el caso de la tasa periódica, simplemente yo debo tomar la igualación de factores. Eso es tomar la potencia, sería 1 menos la tasa nominal dividida entre la frecuencia de conversión de la tasa nominal, que sería 3. Ese sería el número. La potencia sería menos la frecuencia de la tasa nominal anticipada, que sería 3, entre la frecuencia de conversión de la tasa que quiero hallar, que es una tasa nominal, que sería 12. ¿Listo? Cierro paréntesis, y el 1 que está acompañando al 12 a la tasa periódica pasa para el otro lado, menos 1, y listo, me da una tasa mensual del 1.03% mensual. Los pagos son de 500.000 pesos, 500.000, y serían 12 pagos iguales y periódicos. ¿Listo? El único ingreso que existe es F. Entonces F va a ser igual, la fecha focal obviamente está en el periodo número 12, al valor futuro de toda esa serie de pagos iguales y periódicos. ¿Listo? Tengo la tasa
punto y coma, el número de periodos, punto y coma, y los pagos iguales y periódicos que los voy a colocar negativo, listo, perdón, punto y coma, aquí vamos a quitar esto, punto y coma, en valor presente no coloco nada y aquí coloco 1, indicando que los pagos están al comienzo del periodo, y entonces ahí tengo el valor acumulado. ¿Listo? Otra forma de hacer esto es, por ejemplo, calculando el valor futuro de una anualidad vencida que estaría aquí. ¿Listo? Y le debería incluirle y después tomar ese valor futuro y llevarlo un periodo más a la misma tasa de interés y me debe dar entonces el mismo valor futuro. ¿Listo? Esto es el caso de anualidades anticipadas. ¿Listo? Ahora, en anualidades, otra clasificación que existe para las anualidades son las anualidades diferidas o inmediatas. Esta clasificación es según el momento de iniciación. Entonces, las inmediatas, voy a empezar por estas, son las que hemos visto hasta el momento, ya sean vencidas o anticipadas. ¿Qué significa eso? Que en las inmediatas son aquellas en las que la serie de flujos de caja no tienen aplazamiento alguno, es decir, que se realizan de manera inmediata a la firma del contrato o pagaré. En cambio, las diferidas son aquellas en las cuales la serie de flujos de caja se dan a partir de un periodo de gracia. Es decir, un periodo de gracia es uno o varios periodos en el que el deudor o no paga nada o simplemente paga los intereses. ¿Listo? Cuando no paga nada, es decir, no paga absolutamente ningún valor, se llama periodo de gracia muerto. Y cuando paga solamente los intereses, se llama periodo de gracia con cuota reducida. ¿Listo? ¿Por qué se da estos periodos de gracia? Porque hay personas o deudores que no van a tener la facilidad de pagar, por ejemplo, al mes siguiente, si son cuotas mensuales, el valor de la primera cuota, porque, por ejemplo, si es una empresa que lo está utilizando para capital de trabajo, entonces necesita el dinero, por ejemplo, para poder operar, para pagarle a sus proveedores, para comprar la mercancía. Entonces, mientras se compra la mercancía, mientras el proveedor la despacha, mientras llega, mientras se le vende al cliente y el cliente paga a crédito, entonces se pueden echar en 90, 120 días. Entonces, y la cuota se va a pagar dentro de 30 días, es decir, un mes. Entonces no va a haber caja para poder pagar la cuota. Entonces, lo que se negocia con los bancos son periodos de gracia, es decir, unos periodos que son subsiguientes a el inicio de la operación y en el cual el deudor no tiene la presión de hacer pagos inmediatos. ¿Listo? Entonces, veamos el siguiente ejemplo. Una deuda de 8 millones se va a cancelar mediante 18 pagos trimestrales de A pesos cada uno. ¿Listo? Son 18 pagos. Eso no cambia. Si el primer pago se efectúa exactamente al año de haberse prestado el dinero, al año, eso implica que va a haber un año en el que el deudor no paga nada. ¿Listo? Eso es decir, hay un periodo de gracia. ¿Listo? Calcular el valor de A con una tasa de interés del 32% capitalizable trimestralmente. ¿Listo? Entonces, este ejercicio yo lo tengo acá en mi plantillita de Excel, en la plantilla que se llama diferidas. Es este que está acá. Entonces, vamos a colocar esto un poco más grande. ¿Listo? Entonces aquí están los 8 millones que se prestan. El primer pago se realiza justo al año. Pero como estamos hablando de pagos trimestrales, eso quiere decir que se realiza en el trimestre 4, es decir, en el año, al año de haber iniciado la operación, se paga el primer pago. Eso implica que el primer pago estaría en el trimestre 8, el trimestre 4. Y de ahí sucesivamente serían 18 pagos trimestrales, es decir, eso no cambia el hecho de que haya un periodo de gracia, no paga el hecho de que sean 18 pagos, eso significa que en total serían 21. ¿Por qué 21? 3 periodos de gracia en donde no paga nada más 18 serían en total 21 trimestres que demora la operación. ¿Listo? Entonces el valor de la deuda, los datos los llenamos aquí, serían 8 millones. La tasa nominal sería del 32%. La tasa periódica simplemente sería dividir la tasa nominal entre la frecuencia de conversión,
que sería 4, y me va a dar entonces mi tasa trimestral del 8%. El número de pagos iguales serían 18 y el primer pago se realiza en el periodo número 4. ¿Listo? Entonces la fecha focal, inicialmente voy a plantear la fecha focal en el periodo número 3, es decir aquí. Eso implica que yo necesito conocer cuál es el valor presente de toda esta serie de flujos de caja. ¿Qué es lo que voy a hacer? Tomar estos 8 millones, llevarlos hasta el periodo 3, así se convierten en el valor presente de la anualidad, teniendo en cuenta 18 pagos, la tasa, hallaría el valor de la anualidad. Listo, entonces el único ingreso que tengo simplemente es calcular el valor futuro de estos 8 millones en el momento 0 hasta el periodo número 3. Entonces sería tomar la tasa, punto y coma, lo voy a llevar 3 periodos, punto y coma, pago no hay, y en valor presente coloco menos los 8 millones, doy enter y ahí tendría igual entonces los 8 millones en el periodo número 3, que serían 10 millones 77.696. Listo. El igual lo copio y lo pego, y entonces los egresos, entonces simplemente voy a calcular directamente la anualidad con la fórmula pago. Listo. La tasa 8% trimestral, el número de pagos iguales y periódicos serían 18, punto y coma, valor presente, entonces sería menos los 10 millones esto que acabo de calcular, cierro paréntesis, le doy igual, y este sería entonces el valor de mi anualidad. Listo, que es exactamente el valor que aparece aquí, 1.075.311. Listo, entonces voy a colocar que la anualidad es igual a este valor que está aquí. Listo, vean que es bastante sencillo. ¿Qué fue lo único que tuve que hacer? Mover estos 8 millones hasta el periodo 3 para que se convirtieran en el valor presente de la anualidad. Ahora, si yo decido colocar la fecha focal en el periodo 21, es decir, que lo que voy a hacer es calcular estos 8 millones se van a convertir aquí en el valor futuro de la anualidad. Entonces simplemente lo que tengo que hacer es calcular el valor futuro, ¿listo?, de los 8 millones en el momento 21. Eso implica valor futuro igual valor futuro, abro paréntesis, la tasa, primer argumento, el número de pagos sería, el número de periodos serían 21, es decir, porque lo estoy llevando desde el momento 0 hasta el periodo 21, listo, y pago, coloco, pago no hay, punto y coma, y en valor presente coloco los 8 millones, cierro paréntesis, y entonces estos 8 millones serían equivalentes acá a 40 millones 270.669. ¿Listo? Copio esto aquí y simplemente con la fórmula pago voy a calcular entonces el valor de la anualidad, teniendo en cuenta que estos voy a colocar ahora es el valor futuro. ¿Listo? Entonces, tasa, el número de pagos serían 18, recuerden que eso no cambia, valor presente no habría ahora, sino que hay valor futuro. Y coloco entonces este valor que está acá, que son los 40 millones y algo. Cierro paréntesis y vean que me da exactamente igual a lo que está acá. Entonces la anualidad sería igual a los el 1.075.000. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí estamos frente a dos formas de hacer lo mismo, de calcular una anualidad, en este caso una anualidad vencida, teniendo en cuenta unos flujos de caja en donde no se inicia al principio, sino que hay un periodo de gracia. Ahora, el ejercicio también plantea que debemos resolver el ejercicio si en el periodo de gracia se pagan los intereses. Eso implica que aquí en los periodos 1, 2 y 3 el deudor paga los intereses, es decir, paga los intereses que se van generando periodo a periodo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculo yo los intereses? Simplemente multiplicando el valor de la deuda por la tasa. ¿Listo? Si yo multiplico el valor de la deuda por la tasa, me da que el interés del primer periodo va a ser 640.000, que son este flujo de caja que está aquí, 640.000. Pero como se pagan los intereses no se capitalizan. Eso implica que la base para calcular los intereses del segundo periodo va a ser los mismos 8 millones. Eso implica que en el periodo número 2 también va a ser 640.000. Eso implica que estos tres pagos van a ser iguales de 640.000, y a partir del periodo número 4 pues se inicia toda una serie de pagos que ya van a incluir el abono a capital. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, obviamente, si ya yo pago acá los intereses, esta anualidad va a ser mucho menor que esta de acá. ¿Listo?
Entonces, datos de entrada tenemos 8 millones. La tasa 32%, sí, 32% nominal trimestral. La tasa periódica simplemente es dividir la tasa nominal entre 4. El número de pagos iguales serían 18 y el primer pago se realiza también en el periodo número 4. Eso no ha cambiado, ¿listo? Entonces, aquí se me olvidó borrar esto, lo voy a borrar, ¿listo? Entonces, la fecha focal la voy a colocar también en el periodo número 3. ¿Por qué en el periodo número 3? Porque la voy a hacer con base en el valor presente de la anualidad. Entonces tengo que llevar los 8 millones hasta aquí, hasta el periodo 3, y tengo que llevar estos 3 pagos de 640.000 hasta el periodo 3 también. ¿Listo? Entonces, voy a comenzar. Valor futuro, primer argumento tasa, lo voy a llevar 3 periodos, punto y coma, pago no hay, y en valor presente coloco menos los 8 millones. ¿Listo? Me da exactamente igual a lo que tengo acá arriba, ¿listo? Porque eso obviamente es lo mismo. Y en los egresos ya no solamente tengo estos que están acá, los 18 pagos iguales, sino también tengo estos dos, entonces estos tres, perdón. Entonces simplemente estos tres los voy a llevar con una fórmula futuro hasta el momento 3, que es donde está mi fecha focal. Entonces, primer argumento, valor futuro, primer argumento, tasa. Segundo argumento, el número de periodos, el número de pagos que voy a llevar, perdón, iguales y periódicos, que serían 3. Aquí están 1, 2 y 3, punto y coma. Y en los pagos coloco menos el valor de los pagos, que son 640.000. Entonces cierro paréntesis, doy enter, y entonces el valor de los pagos me da esto. ¿Listo? Entonces ahora simplemente voy a calcular la anualidad, ¿listo?, con la fórmula pago. El primer argumento sería tasa, punto y coma. El número de pagos iguales y periódicos sería 18, punto y coma. Y en valor presente, el valor presente sería la diferencia entre el valor futuro de estos 8 millones, que son los 10, menos, pero como lo estoy colocando negativo acá con signo negativo, se lo voy a sumar para que haya una resta, menos el valor futuro de estos 3 pagos de 640.000, que serían los 2 millones estos que están aquí. ¿Listo? Si yo le doy aquí cerrar, le doy enter, listo, aquí tenía entonces el valor de nuestra anualidad, que serían 853.616, que son exactamente los que tengo acá en la respuesta. ¿Listo? La cuestión es, obviamente, es menor a este, porque es que acá yo estoy haciendo unos pagos en el periodo de gracia, entonces que no lo estoy haciendo en la situación hipotética número 1. ¿Listo? Y si ustedes se fijan bien, si yo resto estos dos, por ejemplo, lo voy a hacer aquí. Si yo resto estos dos, esto me va a dar exactamente 8 millones. ¿Listo? ¿Por qué me va a dar exactamente 8 millones? Porque si yo en el periodo de gracia voy pagando los intereses, el capital permanece constante, porque los intereses, como no se están capitalizando y yo tampoco estoy pagando capital, entonces el capital va a permanecer constante. ¿Ok? Entonces eso va a ser eso va a hacer que el capital permanezca constante. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, también puedo calcular la anualidad. Esto lo voy a borrar. Voy a poder calcular la anualidad de la siguiente manera. Simplemente tomo la fórmula pago, coloco tasa, coloco el número de periodos iguales y periódicos, y en valor presente simplemente coloco los 8 millones. ¿Listo? Cierro paréntesis y me va a dar exactamente igual. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga una anualidad diferida, donde los intereses se pagan en el periodo de gracia, es decir, una anualidad diferida con periodo de gracia y cuota reducida, eso implica que el valor de la deuda va a permanecer constante. Esto va a ser mucho más evidente cuando vayamos a anualidades con pagos diferidos. ¿Listo? Entonces, dos ejercicios bastante sencillos en los cuales se muestra entonces los posibles casos en los que se pueda presentar una anualidad diferida.